Bien, y en la sesión editorial de esta 14ª entrega de edición ilimitada, vamos a decir que llegamos al final de una semana de esas que son para el olvido, si uno repasa algunos de los episodios que la constituyeron, pero para recordar si lo que uno desea es realmente corregir el rumbo de las cosas. Y creo que para empezar a hablar de esta última semana deberemos remitirnos antes a la semana previa, porque allí comenzaron a darse las situaciones que originarían posteriormente uno de esos pasajes más reprobables de la semana que hoy se cierra. Recordemos que el jueves 12 de agosto se conoció la noticia de que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, había decidido cesar en sus funciones al entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, por considerar que, y aquí me voy a remitir a abrir comillas, para decir textualmente lo que dijo Cardoso. Cardoso decía así, abre comillas, lamentablemente el director no se pudo ensamblar a la dinámica de trabajo del esfuerzo en conjunto, atendiendo permanentemente los territorios, los gobiernos departamentales, las alcaldías, el sector privado, cierra comillas. Bien, pero aquí que al poco rato se conoció otra versión, que daba cuenta que en realidad lo que había sucedido era que Pérez Banchero no habría aceptado cargar con la responsabilidad de ciertas compras directas, negándose a firmarlas, por lo que habría recibido como respuesta que si no lo hacía, sería cesado en sus funciones, y cosa que efectivamente sucedió. Pero dejemos por ahora este tema para volver a los hechos sucedidos en esta actual semana que hoy está culminando. El día miércoles se llevó a cabo la interpelación al exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Debemos recordar que esta interpelación en realidad estaba pensada en una primera instancia para ser efectuada a José Luis Falero, que es el ministro en funciones. Pero Falero aún no está en condiciones de enfrentar una instancia tan desgastante como la de una interpelación. Recordemos que pasó por un problema de salud que lo tuvo a mal traer durante un buen tiempo, y porque además fue bajo la gestión de Heber que se produjo el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa belga Caton Nazi para la concesión del puerto montevideano, y por eso que fue finalmente convocado e interpelado el ministro Heber. Mire, mi amigo o mi amiga que me está escuchando en este editorial, no recuerdo otra instancia de interpelación en la que el grado de animosidad y agresividad hubiera estado tan de manifiesto como en esta, donde haya quedado tan claro que es imposible que las personas se entiendan si unos y otros no quieren escuchar, porque ya traen el discurso armado y nada los moverá de ahí. Escuchar al ministro Heber, fiel a su estilo de cuando era legislador, a los gritos, cual si hooligan fuera, confieso que me produce vergüenza ajena. Y les invito a escuchar, por si todavía no lo escucharon, al ministro Heber respondiendo al senador Carrera. Vaya al juzgado ahora, pida un cuarto intermedio ahora y vaya al juzgado a hacer la denuncia si hubo dolo. Pero nosotros no admitimos esta facilidad. Por suerte, ninguna de las intervenciones de los señores senadores del Frente Amplio han reiterado esa acusación que hay que probar, que hay que afirmar y probar. Porque no se puede estar suelto de lengua y decir cosas. Se pasó un límite. Que se discutan ideas, sí. Que se cuestionen actitudes, sí. Que se hable como se habla en el comunicado del Frente Amplio, que no estoy de acuerdo, pero que no hay insultos. Pero insultos no lo admito. Lo que sí veo es que quien grita en la pulpería calla en la comisaría, ¿eh? Acá no vino a repetir eso. Acá no vino. Grita allá. Acá no. Acá no grita. No, lo que dice la verdad no. Silencio. Acá se tiene que decir y ir al juzgado. Acá se tiene que ir al juzgado. No, yo no estoy nervioso, estoy ofendido, que es otro tema. Estoy ofendido. Han cambiado las reglas de discusión. Bueno, ese era el audio
de cómo se expresaba el ministro Heber respondiéndole al senador Charles Carrera. Pero no le fue en saga en esa forma de querer convencer el frente amplista Óscar Andrade, quien también, cual barra brava fuera, a los gritos, quiso llevarse todo por delante. Y como si fuera poco, también en forma desaforada, la misma presidenta de la Asamblea, Beatriz Argimón, interrumpió a Andrade y lo mandó callar la boca en uno de los momentos más lamentables que recuerda el Palacio Legislativo. Y escuchemos entonces ese tramo en el que uno grita y la otra lo interrumpe también a los gritos. Hace falta haber pisado la facultad de Daniel, Mario, Botana, aunque no parezca. Hace falta, Senador, disculpe, Sí. usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defender. Está bien, Le pido, ahora, por favor, yo la respeto. entiendo, presidenta. Ahora, no vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. De todo, Y tengo acá anotado, de todo. Espere un poquito que estoy hablando. ¿Usted quiere que le diga todos los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, le dijo al interpelado? Mire, le digo, le voy a decir, secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad, todo eso dijo. Así que cállese la boca y siga con respeto. Y bien, entonces, luego de estas 19 horas y media de interpelación, luego de que a pesar de que el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, admitiera que ni siquiera el representante de ese partido en la Administración Nacional de Puertos tuvo conocimiento del acuerdo signado entre el Estado uruguayo y la empresa belga, luego de que ese importante socio de la coalición, que es el partido de Domenech, considere que el acuerdo le merece reparos, luego de que a pesar de que hoy se sabe, porque lo admiten expertos juristas, que ese acuerdo es ilegal e inconveniente, igualmente se dan por satisfactorias las explicaciones del ministro. Cabe preguntarse entonces, ¿vale la pena? ¿Es conveniente ese desgaste de los legisladores, de la prensa e incluso de la propia ciudadanía en acompañar esa extenuante instancia si luego todo queda en nada? Yo recuerdo que hace algunas semanas, acá mismo en Edición Ilimitada, dialogábamos con el senador Mario Vergara, a quien le preguntábamos si este tema iba a pasar finalmente a la órbita de la justicia. Y el senador Vergara nos decía que, bueno, iban a ver qué era lo que iba a pasar con la instancia de la interpelación y que si consideraban que si era necesario, efectivamente lo iban a pasar. Bueno, supongo que creo que luego de haber escuchado todas las exposiciones, sí se pasará esto a instancias judiciales. Pero sigo insistiendo que no parece de utilidad. A no ser que se desee crispar los nervios de los propios legisladores y de la ciudadanía. Insistir en estas interpelaciones que siempre, en el gobierno que sea, del signo político que sea, jamás conducen a nada. Y están haciendo con que nuestro Parlamento cada vez se conduzca de manera más violenta, mostrando un ejemplo nada bueno para la ciudadanía. Y bueno, no en vano, pocas horas después, hubo legisladores que estuvieron a esto de tomarse a golpes de puño. Pero bien, volvamos al tema de Germán Cardoso, que es el que más recientemente nos inquietó. Luego de todo el revuelo armado con la desafectación del director nacional de turismo y las denuncias que hiciera el presidente decidió entrevistarse con Cardoso y le llevó algunos expedientes, y digo algunos, que según dijo el propio primer mandatario estaban marcados y subrayados. Pero lo que no dijo el presidente, y obviamente tampoco Cardoso, es que esos únicos expedientes que llevó estaban marcados y subrayados, donde por supuesto le eran favorables a Cardoso. Y rápidamente salió a la calle a ratificarle la confianza al secretario de Estado, sin escuchar a la otra parte, a la parte denunciante. Y por supuesto, como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar.
Pérez Banchero salió a los medios, salió al semanario Búsqueda concretamente, a decir que tenía amplia y variada documentación que no era la que Cardoso le había llevado al presidente y que comprobaría que las cosas no se hacían de manera transparente en el ministerio. Cosa que por otra parte, en minutos nada más vamos también a estar dialogando con alguien que sostiene lo mismo. Pues bien, idas y venidas, rumores de los que en nuestra página del programa dimos cuenta, decían que ya el martes había una decisión tomada por parte del presidente y que iba en el sentido de cesar a Cardoso en sus funciones. Pero, aunque era un secreto a voces, recién ayer, en la víspera, se produjo finalmente el cese de Cardoso. E independientemente del nombre elegido para sustituirlo, hay que decir que cuesta mucho trabajo entender la paciencia del señor presidente para con Cardoso y para con todo el propio Partido Colorado, porque todo esto, se supo gracias a las expresiones de Banchero, es un lío grande dentro del propio Partido Colorado. Cuando el propio Pérez Banchero dijo sentirse decepcionado de su partido y molesto con la actitud del secretario general del partido, el expresidente Sanguinetti. Y la paciencia del presidente se muestra incluso exagerada porque no es la primera metida de pata que se le conoce en el ejercicio del cargo a Cardoso. Recordemos los audios que se conocieron semanas atrás en los que se supo que muy a menudo, mucho más de lo tolerable para cualquier ciudadano, por más ministro que sea, le pedía acciones a un jerarca para la policía rochense, o de la policía rochense, mejor dicho, departamento en el cual reside el ahora ya ex jerarca. Y por más que no fueron pocos quienes ensayaron alguna disculpa para el accionar del rochense, en aquel momento quedó sobrevolando en la ciudadanía la sensación de que se valió sí de su condición de secretario de Estado para conseguir por vías no adecuadas cosas que a ningún ciudadano le es sencillo acceder. Bien, en caso de haberse ya producido el nombramiento del nuevo jerarca, creo que se produce ya demasiado tarde y confirma que el socio colorado de la coalición le está costando muy caro al presidente. 3 ministros colorados caen en apenas un año y medio, demasiado para un gobierno que tiene 3 patas a las que les debe cuidar como si de oro fueran. Bueno, y para concluir, mis amigos, felizmente se terminó entonces esta semana, porque esperemos que la próxima nos traiga mejores noticias, aunque confieso que soy bastante escéptico en cuanto a eso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes.